Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, donde os quiero traer la review del set 75325 El Caza Estelar N1 de The Mandalorian. Esta es una review que tenía preparada desde mayo, este guión que estáis leyendo con ciertos cambios que he hecho, que es cuando terminé el set y recuerdo que subí el proceso de montaje ASMR, fue de mis últimos vídeos que hice de este estilo, pero no encontraba la figura de Pelimoto cuando iba a subir la review, una cosa llegó a la otra y aquí estamos 5 meses después. Me gustaría comentar que con lo cerquita que tenemos el Black Friday, yo me esperaría si queréis comprar este set, si después de la review estabais pensando en ello, os acaba convenciendo, o cualquier otra de las ofertas que va a salir ahora dentro de poco, tanto en Amazon como Lego o a lo mejor en el Corte Inglés. Seguro que podéis conseguir mucho más barato este set y os dejaré enlaces en la descripción para apoyar al canal si realizáis desde ahí la compra. Presentando ya el set en sí, estamos ante un modelo de 412 piezas y un precio de 64,99 euros. Y para aquellos que os preocupa el precio por pieza, que a lo mejor parece que es un poco bajo o que no es un buen precio, pero realmente para el set sí que me parece que es un precio correcto, ya que como estaréis viendo la nave no es pequeña ni mucho menos para el precio que tiene, cuenta con piezas grandes y de ahí que la cantidad de piezas o el ratio del dinero piezas no sea tan bueno como parece en otros sets, y yo siempre digo que más que fijarme en eso, sí que me gusta fijarme en la nave, lo grande que es y los detalles que tiene, porque muchas veces puede tener muchas piezas, pero ser piezas pequeñitas y que la nave sea pequeña. También quiero conocer cuál es la nave que más os gusta de la serie de Mandalorian, si es el Razor Crest, que se va a retirar este año, así que cuidadito que también hay que comprarlo si lo queréis antes de final de año, la versión playset, o este caza estelar. Y también quería recordaros que en torno a un 50% de vosotros no se ha suscrito, por lo que si os acaba gustando este tipo de contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a hacer crecer esta pequeña comunidad. Vamos a empezar hablando de las figuras, pues tenemos a Pelimoto, que es una figura exclusiva de este set, y siempre está bien recibir este tipo de personajes un poco más exclusivos y que no tendría tanto sentido recibir en otro tipo de set, y que es muy probable que se vaya a mantener en este set, porque no le veo saliendo en otro, a no ser que en una futura temporada de Mandalorian vuelva pues a tener una relevancia en un capítulo, en dos, y que pues lo vuelvan a sacar por aprovechar la figura. Tenemos un droide BD, no sé si esta fue la primera aparición o no, ahora mismo no recuerdo si salió este primero el set o salió el otro set donde podemos conseguir uno, que es el set de Jedi Fallen Order, donde tenemos un BD Droid versión construible de 100 euros, que la verdad que es un set muy mono, creo que también se retira este año, o sea que si lo queréis pues también deberíais comprarlo, pero como no me acuerdo de memoria os dejo por aquí arriba el vídeo con los sets que se retiran este año. También recibimos, como no podría ser de otra manera, una figura de Mando con su armadura de Beskar, la versión antigua del Darksaber, ya que en mayo fue cuando recibimos el primer set con el nuevo molde, pero tenemos la cara de Pedro Pascal, que siempre está muy bien que recibamos ya la cara en todos los sets. Antes tenía sentido que no la tuviese, ahora ya tiene sentido que sí que tengamos. Y como no podía ser de otra forma también, obviamente recibimos a Grogu. La verdad es que el diseño del caza está bastante conseguido y es muy fiel a la serie. Los detalles de los motores sobre todo son los que a mí más me han gustado y le aportan bastante detalle y realismo. También he de mencionar que recuerdo que en los comentarios de los vídeos que subí en mayo, alguno me comentó que precisamente esa era la parte que no le gustaba a la nave, cómo estaban realizados o hechos los motores, por lo que puede que justo aquí no pensemos lo mismo y puede que seáis del team de que los motores están bien o de que los motores estén mal, y estaría gracioso ver de qué equipo sois. Sí que es cierto que hay algo raro, y yo al tener expuesto en una balda alta, yo tengo los Legos en una balda, ya os enseñaré algún día supongo, que está pues a una altura bastante elevada, lo noto bastante más que si lo tuviese en una balda pues a la altura de los ojos. Y es que en la parte inferior frontal tenemos una parte redonda de color marrón que destaca bastante, y no entiendo por qué la elección de este color y por qué no ha sido una pieza pues de un color gris como es el resto de la parte inferior de la nave. Entonces, aunque los sets sí que es cierto que no están pensados para verse por debajo o a veces por detrás, como se ha visto por ejemplo con la nave de Ahsoka, sí que es cierto que desentona un poco porque además es en la parte frontal, como digo. Una de las partes centrales puede quitarse para que podamos guardar el Darksaber y el jetpack, ya que no se puede sentar el mando con el jetpack, lo cual está bastante bien, y tenemos dos cabinas individuales, una para Mando y otra para Grogu, cosa que me encanta, y la verdad es que queda muy bien tener a Grogu en la cabina pequeñita detrás de Mando. También en la parte central, un poquito más adelante, tenemos ese motor que sobresale como de un coche antiguo, que me gusta bastante, aunque hay que tener cuidado porque es una pegatina, como siempre estaría mejor recibir un elemento impreso, pero tenemos la pegatina, que como es circular, ya digo, si no os fijáis bien en cómo va a ir la pieza o no la ponéis con la pieza ya montada, puede que luego os quede en diagonal y que nunca la vayáis a encajar recta, que creo que a mí me estuvo pasando algo así, que dije, uy, casi cuando la pego me di cuenta y tuve que despegarla, así que cuidado con esta pegatina que os puede fastidiar bastante la build. Tenemos un par de resortes frontales que simulan pues los blasters de la nave, y aquí sí que pienso que podrían haber utilizado otra vez una pieza de enganche con un color distinto, ya que la pieza es redonda, que es de color gris, tiene un enganche marrón con el resto de lo que sería el tubo o de la estructura, y sí que es cierto que desentona un poco que tengamos otra vez marrón, y hay piezas de hecho iguales de color gris, entonces no entiendo por qué aquí no la han elegido, pero es un detallito menor que, ya digo, si la tenéis además expuesta no se va casi a notar. Lo que sí que se nota es el balance entre las partes lisas más cercanas a la cabina y los stats sueltos más en las alas, mezcladas con un par de tiles de 4x2, que entiendo intenta transmitir esa idea de que es una nave un poco vieja, reacondicionada,
rosada que también tenemos con los toques amarillos cercanos a las cabinas, que serán una reminiscencia de cómo eran en el pasado estas naves cuando se utilizaban en Naboo, porque es un Naboo N1 Starfighter, aunque ahora le metemos el Mandalorian porque lo tiene Din Djarin, que como hemos visto en las películas El Amenaza Fantasma, por ejemplo, eran de color amarillo. Si nos fijamos en la parte trasera, tenemos esta parte de cola que hace que la nave tenga tanto tamaño y sobre todo en longitud. Y aquí sí que tengo otro pequeñísimo apunte negativo, y es que hay una pieza de motor trasero en la parte inferior de la nave que se desprende con facilidad de la misma cuando la apoyáis y la volvemos a recoger si tocamos por esa zona. Seguramente con algún tipo de conexión que involucre una barra técnica o una pieza del estilo podría haberse solventado el problema, pero como digo, me parece un detalle muy menor y que en display por la parte inferior sí que le da un detalle, por lo tanto acaba compensando el tener este motor en lugar de no tener nada, pero sí que es cierto que a lo mejor con una pieza de 1x2 que tuviese un enganche en cruz con una barra que cruzase este motor se podría haber hecho que la pieza no se caiga con tanta facilidad, o poner más conexiones para el motor, que puede que ese sea realmente el problema, no la barra técnica, sino las conexiones del motor en sí con la barra técnica hacia la nave. La experiencia de construcción fue bastante gratificante y como he dicho anteriormente, tenéis en el canal todo el proceso editado por si queréis haceros una idea de cómo es montarlo en silencio y disfrutando del sonido de las piezas, que es lo que mola de los vídeos ASMR. Dejé de hacer este tipo de vídeos hace un tiempo, ya que por culpa de un vecino que tengo debajo que hace bastante ruido, me resulta imposible hacerlo a una hora normal. Además de que son vídeos a los que tengo que dedicarle mucho tiempo de edición y a veces pues no sé, aunque sí que os gustan, no sé yo si me acaba compensando el tiempo que le dedico. Pero a finales de año por fin al vecino en cuestión le entregan la casa, que le está aquí de manera temporal viviendo en la casa en familiar, por lo tanto dejadme en los comentarios si queréis que este tipo de vídeos vuelvan en el futuro y tal vez de vez en cuando hacer alguno, pero ya digo, una cosa más esporádica porque yo ya no monto todos los legos aquí en la mesa donde podría grabarlo. Llegados a este punto ya solo me queda transmitiros mis conclusiones, y es que en definitiva me parece un producto muy bueno para cualquier fan de Star Wars y sobre todo de la serie, y suele estar bastantes veces rebajado, por lo que yo intentaría comprarlo rebajado como os he comentado anteriormente. Seguramente en unos 20 días ya volvamos a ver descuentos del Black Friday, de los cuales os intentaré mantener informados, y en Amazon es común encontrarlo casi siempre rondando los 48 euros cuando ponen una oferta, que ya es un ahorro muy bueno. La selección de minifiguras me parece acertada, no me voy a quejar mucho por el molde de la espada y en definitiva me parece una nave que queda muy bien en display y seguro vais a disfrutar mucho como ha sido mi caso, pese a esos detalles menores que ya digo no te sacan prácticamente de la experiencia. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, como siempre digo, sois unos cracks por aguantarme tanto y me ha animado a hacer esta review que ya tenía casi descartada porque tengo que seguir practicando para traeros contenido mejor realizado cada día y por eso pues voy a intentar traeros cada vez más reviews para ir mejorando. Espero traeros dentro de poco la review de otro set de la nave de Bad Batch seguramente, aunque antes de esto habrá alguna sorpresita también en el canal. Por lo tanto, si queréis, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.